Bienvenidos a Empresas de Futuro, una serie de entrevistas que pretenden inspirar y ampliar el campo de posibilidades para empresas que quieren liderar el cambio. Porque como dijo el visionario escritor William Gibson, el futuro ha llegado, solo que todavía no está distribuido de manera uniforme. Mi nombre es Marian Sancal y espero que esto te ayude a encontrar la pieza del puzzle que estás construyendo. Juntos lo haremos posible. ¡Comenzamos! Bueno, David, muchísimas gracias por estar con nosotros en Empresas de Futuro. Para mí es un enorme placer. Como te he dicho, soy bastante fan, conozco tu libro desde hace unos años y me lo he leído varias veces. Y bueno, uno de tus libros, tengo pendiente otro. Y la verdad que admiro mucho también toda la actividad que tenéis en redes sociales, que me parece que es muy inspiradora, no solamente en vuestro sector, sino más allá, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias, de verdad estoy súper agradecida de que me concedas este tiempo, que además sé que tu agenda es bastante apretada. Pues nada, un placer estar aquí contigo y nada, felicitarte por esta iniciativa que yo creo que es muy positiva, pues poder hablar de esto, tener conversaciones de cómo serán las empresas y el trabajo del futuro. Muy bien, pues bueno, un poco para empezar, si quieres empezar a hablar un poco de CyberClick para aquellos que todavía no la conozcan y sobre todo desde la perspectiva, que es lo que más nos interesa en Empresas de Futuro, de cómo es ese estilo de relación o ese modelo organizativo, ¿no? Ese organigrama bajo el que funcionáis en la empresa. Pues mira, CyberClick es una empresa de marketing y de tecnología que llevamos ahora, la constituimos en el año 99, o sea, hace ya unos años, y bueno, empezamos en su momento queriendo ser una empresa pues ya de internet, digital, ¿no? Que ya era distinto, pero es verdad que bueno, acabamos cometiendo pues muchos errores de la empresa tradicional. Y en un momento determinado pues empezamos a plantearnos cómo podría ser crear una empresa, digamos, más basada en las personas y ahí empezó todo un proceso de muchos años, ¿no? En los que fuimos aprendiendo, cometiendo muchísimos errores, pero a la vez aprendiendo. Y bueno, poco a poco, yo diría que hace ya ahora más de 10 años que empezamos a tener un modelo en el que estaba basado en las personas. Nosotros, para organizarnos, como hemos ido teniendo diferentes fases, CyberClick empezó, que tuvo una inversión de una compañía internacional, luego pasamos a ser una empresa independiente, luego creamos varias empresas, las que crecimos mucho y eran la relación de 5 empresas, que era el grupo CyberClick, y ahora hace 3 años ya decidimos también pues centrarnos solo en una empresa. Entonces estamos en un momento de crecimiento, ahora somos cerca de 70 personas, entonces bueno, pero pasamos de ser un grupo con mucha gente a ser menos y ahora creciendo y estamos en un momento en el que estamos como también trabajando cómo relacionarnos. Nosotros hasta ahora, hasta hace un año, pues todo era una estrategia plana, podíamos juntarnos todos en una sala y tener una conversación, un debate, y era fácil porque, oye, con hasta 30 y pico personas, pues podías tener este tipo de conversaciones muy fácil y teníamos nuestros sistemas, nuestra forma de organizarnos para recurrentemente tener conversaciones de cómo queríamos relacionarnos entre nosotros. Ahora que somos unos poquitos más, lo que estamos trabajando es un modelo de equipos. Entonces tenemos ahora mismo 7 equipos distintos en los que cada equipo es autónomo y se autogestiona y se autoorganiza, y después de esos equipos hay un representante para hacer una reunión que le hemos llamado, llevamos ya ahora un poquito más de medio año haciéndolo, le hemos llamado Team of Teams, ¿no? Que hay un libro americano que se llama así, pensamos, mira, es un nombre que está bien, que le llamamos la reunión TOT, Team of Teams, que nos juntamos una persona de cada equipo para poner en común y para hablar de diferentes temas, ¿no? Entonces así es como estamos organizados a día de hoy. No tenemos a nadie que se encargue de personas como tal, y es algo que también querremos cambiar ahora en breve, de tener pues un equipo propiamente que su función principal sea pues esto, ¿no? El que haya dinámicas, que haya coaching, que los equipos se sientan apoyados, ¿no? Y que las nuevas incorporaciones también se sientan apoyadas, porque es verdad que todo esto lo hemos ido haciendo orgánicamente. Yo le he dedicado mucho tiempo, otras personas también, y bueno, queremos pues que tenga su propia entidad y que ayude a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este momento
que como toda organización pues se va transformando y siempre pensando en cómo hacer mejor las cosas. Qué bien, además esa es la evolución, ¿no? O sea, el decir estamos haciendo bien las cosas tiene que ver con la propia evolución, ¿no? Nos pasa a nivel individual y también es lo más sano, ¿no? A nivel organizativo. Me interesa mucho esto de los equipos porque, de hecho, yo creo que sobre todo en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Ya no solo, ¿no? Se habla mucho de la incertidumbre, ¿no? Pero sobre todo para mí tiene que ver con esta interdependencia de todas las cosas, ¿no? En la realidad que habitamos, en la que realmente me da la sensación que para hacer frente a los retos a los que nos podemos enfrentar como sociedad y también como organización, evidentemente, necesitamos, como yo digo, una visión mucho más amplia, ¿no? Y eso te lo da un equipo multidisciplinar, diferentes personas que puedan pensar de diferente manera. Claro, la multidisciplinaridad siempre te da un poco esa, digamos, esa seguridad de que el equipo va a tener diversidad, ¿no? Porque al final, normalmente cuando estudiamos ciertas cosas, ¿no? Solemos desarrollar un esquema de pensamiento diferente, pero que de alguna manera nos dé esa amplitud que digamos que forma parte de ese futuro del trabajo, porque hasta ahora estábamos mucho más en la profundidad, en la hiperespecialización, ¿no? En el trabajo más individual, en el que podíamos tener gente muy especializada en determinados temas, ¿no? Que pudiera trabajar de una manera más individual, ¿no? Y ese es uno de los cambios que yo veo, que yo veo que está en la literatura del futuro del trabajo, ¿no? Evidentemente, que se está dando, ¿no? Y Cyberclick parece que eso lo tiene pues ya muy asentado. Sí, a ver, es algo que trabajamos, intentar buscar esta colaboración constante. Yo de lo que decías, algo que sí que tenemos muy asentado es el tener esos momentos para pararte y reflexionar de lo que estás haciendo. Y nosotros tenemos 4 veces al año en que lo hacemos, o sea, lo hacemos cada trimestre. Qué bien. Y eso es importante, o sea, ahora lo acabamos de hacer y claro, es una apuesta en común, ¿no? Como lo hemos hecho ha sido que cada equipo y cada persona de cada equipo ha apuntado todo lo que le parece importante, oportunidades tenemos, qué debemos mejorar, qué hay que dejar de hacer, qué deberíamos empezar a hacer, todas estas preguntas, qué te quita energía, todo esto lo hemos ido incorporando y entonces esto lo junta el equipo, lo pasan por la batidora y llegan a sus conclusiones y luego juntamos todas estas conclusiones con las de todos. Entonces ahí hacemos un mix de puntos, de prioridades y esto decimos, vale, esto que hemos generado ahora lo vamos a trabajar o bien todo un año, para todo el año, o a veces solo para este trimestre, y lo que hacemos es votar sobre qué es importante. Es decir, no hay alguien que decide esto es importante, esto es lo que hay que hacer sí o sí. No. O sea, cada persona, desde quien lleva más años hasta la persona que está en prácticas, tienen el mismo voto y hacemos una votación. Entonces, con el resultado decidimos qué es importante para la mayoría de personas y nos parece que son oportunidades. Y a partir de aquí, pues ya empezamos a trabajar. Pues claro, pararte, reflexionar, es importante, ¿no? De hecho, voy a hablar de mi libro, si me dejas, ¿no? Sí, claro. Era la primera clave, la empresa más feliz del mundo era para y decide ser feliz. Y esto no lo solemos hacer demasiado. Ya a nivel personal ya no lo hacemos. Tú sí, o sea, hay muchas personas que sí, pues porque tienen esa inquietud, pero ¿cuántas personas viven con el piloto automático haciendo lo mismo, ¿no? Y no planteándose nada, ¿no? Y claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Que de repente tienes una persona que a una cierta edad pues le coge una depresión, bueno, porque no está viviendo la vida que querría, ¿no? A veces nos vamos más allá, ¿no? Pero yo creo que muchas de los conflictos que vive una persona tienen que ver con, haber seguido en piloto automático, ¿no? Pasa mucho también con las parejas, ¿no? De, oye, pues estás con esa pareja y todo sigue igual, ¿no? Y si no hay algo que cambia, ¿no? Que de repente pues cambias de trabajo o de repente fallece un familiar y te hace replantearte las prioridades, pues la gente sigue, ¿no? Entonces, ese ejercicio yo creo que es necesario hacerlo a nivel individual y muy importante a nivel de grupo, de equipo, plantearte qué es lo que podrías hacer distinto, ¿no? Y luego eso te lleva a muchas conversaciones y a muchos debates, ¿no? Decir, oye, pues
yo esto lo veo así, yo esto lo veo de esta otra forma. Vamos a construir y vamos a ver cuál podría ser una opción que a las dos partes nos haga estar contentas. Claro, es fundamental la reflexión. Lo que pasa que, claro, nos cuesta tanto y como muy bien dices, ¿no? A nivel personal y organizacional, porque además como todo va tan rápido, ¿no? Y además tenemos estas creencias sobre la productividad, ¿no? Que hay que estar todo el rato haciendo. Vamos, yo misma he vivido y lo escucho en muchas organizaciones, los equipos directivos nunca tienen tiempo de a lo mejor acertar porque están aplicando tal estrategia o la otra, nunca hay un momento en el que se pueda parar porque parece que si paras pierdes la rueda, ¿no? Y de repente todos vamos corriendo. Me decía una compañera con la que también trabajo en algunos proyectos, dice, a veces me siento que voy corriendo entre la multitud, dice, y yo corro porque sé que si paro como que, no sé, me van a pasar por encima, ¿no? Pero es como sin saber muy bien a dónde vamos. Y muchas veces el poder pararnos, como tú dices, nos salen cosas que son tan importantes, ¿no? Para poder seguir creciendo, además de una manera más sana, con más oportunidades, ¿no? Sí, y luego arreglar cosas que no funcionan, ¿no? Esto, tú que has llevado a startups, pasa mucho, claro. De repente una empresa, si son 4 personas, pasas a 12, las has multiplicado por 3 y empieza a haber cosas que no funcionan, que si no te paras a hablar de ellas, pues aquello luego se va haciendo una bola grande hasta que explota. Entonces, poder hacerlo de forma más o menos programada, yo creo que es muy positivo, ¿no? Que te permite ir mejorando. Sí, y luego hay un tema, antes de pasar a otra pregunta, que también has mencionado, que me parece muy interesante, ¿no? Que muchas veces hablamos de este nuevo futuro del trabajo, nuevos estilos de relación, en los que se habla mucho de la autogestión en equipos. Y ahí además tenemos metodologías. En la entrevista anterior, por ejemplo, entrevistaba a una empresa de Zaragoza, Evoca, que ha impulsado la autogestión a través de una metodología que se llama Holacracia. Entonces hay diferentes metodologías que pueden impulsar la autogestión, ¿no? Pero digamos que para poder autogestionarnos, y esto también los que emprendemos, ¿no? Y empezamos en solitario y luego tenemos que formar equipos, sabemos la importancia de otra pata que es fundamental, que tú también la has nombrado, que estáis trabajando ahora en ello, que es lo que la Lux, digamos, ¿no? El autor de Reinventar las Organizaciones, llama plenitud, que es este autoconocimiento, este trabajo de desarrollo de equipo, de desarrollo personal, de poder aprender a conversar y escuchar de otras maneras, desde otros lugares internos, ¿no? Y conociéndonos bien, conociéndonos mejor, para que realmente la autogestión o ese trabajo en equipo pueda funcionar realmente bien, ¿no? Y aportemos lo mejor de nosotros a la empresa. Cuéntame o cuéntanos un poco, en esto que además me comentabas que queríais empezar a implementar, ¿qué pensáis? ¿Sobre qué pilares queréis basarlo? ¿O qué idea tenéis? De la autogestión dices. Claro, sobre cómo la plenitud o ese trabajo de las personas, ¿no? Que hablabas que queríais incorporar coaching, ¿no? Herramientas de autoconocimiento, de todo Claro, este tipo de cosas. sí. Nosotros, bueno, ya antes del COVID ya lo hacíamos, ahora de momento está en stand-by, hacíamos lo que le llamamos un retreat. 2 veces al año nos íbamos fuera de la oficina y en verano pasábamos 3 días fuera, en invierno eran 2, y básicamente esos días tenían 2 objetivos. Uno era el para y decide ser feliz, vamos a pensar qué nos va a ayudar a mejorar y qué nos va a hacer mejores profesionales y personas. El otro era conocerte con los compañeros y había también trabajo justamente de coaching, de autoconocimiento. Entonces habíamos hecho diferentes ejercicios, como por ejemplo, pues identificar cuáles son tus valores, ¿no? Cuáles son tus prioridades en la vida. Otro ejercicio que hicimos fue hablar de identificar también tus creencias limitantes, ¿no? Todo este tipo de cosas las hemos ido trabajando en diferentes retreats y es algo que seguiremos haciendo. Tenemos previsto ya esperamos que en enero podamos hacer ya el primero y la vuelta, digamos, a una cierta contacto, ¿no? entre las diferentes personas. Y ahí, pues bueno, sobre todo, hay un tema que haremos, que no sé cómo todavía, pero yo creo que las empresas van a tener coach.
en plantilla. Y de hecho es algo que yo venía pensando hace muchos años, no sé si escribí de ello, ¿no? Porque como acabo publicando muchas cosas, pero es algo que siempre había pensado. De hecho sale en mi segundo libro, en Diario de un Millennial. El primer principio que comparte el millennial es que no quiere tener un jefe, quiere tener un mentor o quiere tener un coach, ¿no? Y ahí va por ahí. Y no hace mucho escuchaba un podcast, ¿sabes la empresa Shopify del Sí, e-commerce? sí. Pues resulta, escuchaba una entrevista y no lo sabía, y resulta que ya tienen coach en plantilla. Hace como, no sé cuándo, por 1 o 2 años empezaron a contratar coach y son más de 1000 personas y tienen como, creo que son 10 coach asignados para que tú puedas ir trabajando con ellos y su trabajo es hacerle coaching a gente, ¿no? Claro. Entonces, esto es algo que nosotros seguro vamos a trabajar, ¿no? Lo que estamos pensando es tener una persona pues, que pueda, su tiempo sea esto, ¿no? Hacer coaching de equipos y de personas, ¿no? Y bueno, eso es una de las prioridades que nos marcamos para este año, ¿no? De poder desarrollar este área, ahora que somos bastantes más, ¿no? Antes más o menos de forma informal, pues los que teníamos un poquito más de experiencia ya lo íbamos haciendo, ¿no? Sí que yo, por ejemplo, yo sí lo he ido haciendo ahora este verano. No he hablado con todo el mundo, pero todo el mundo que ha querido me ha podido bloquear la agenda para hacer una sesión de coaching conmigo, ¿no? Eh, y es algo que, por ejemplo, en los retreats también, antes cuando éramos menos, también lo hacía, ¿no? De antes de un retreat, yo me reunía con cada persona para hacer una sesión de coaching. Oye, pues, ¿qué objetivos tienes? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Qué quieres mejorar en tu vida? Toda una serie de preguntas que le hicieran pensar a la persona con un principio también, ¿eh? Y era el siguiente. O sea, lo que queríamos es, vale, si nosotros como empresa o como organización vamos a poner una serie de prioridades, es importante que tú sepas cuáles son tus prioridades. Porque si tú no eres consciente y luego cuando lo estamos marcando hay un conflicto, aquello te va a pasar factura. Pero lo que queremos evitar es justamente que haya un conflicto, es decir, que tú tengas claro cuáles son tus prioridades vitales, ayudarte con coaching, para que después, cuando hagamos las prioridades colectivas, Claro. puedas alinear tus prioridades con las de la organización. Si conseguimos esto, es perfecto, porque todos ganamos. Tú ganas porque estamos yendo en la dirección que tú quieres ir y la organización gana porque tiene una persona que está, digamos, como con mucha capacidad y haciendo cosas que le motivan, con lo cual tiene mucha más energía de una persona que está pues haciendo un trabajo porque tiene que hacerlo. Claro, totalmente, claro. De hecho, no, eso es, lo primero es este cambio, ¿no? En el que quizás la figura del coach es relativamente usual en la empresa, pero dirigida a quizás eso, equipos directivos, ¿no? Más bien, pero no es una figura que esté presente en la organización para ayudar a todos los miembros de la misma, ¿no? Entonces ese es otro gran cambio, ¿no? De este cambio de paradigma o este futuro del trabajo. Y de cómo eso, como muy bien has dicho, ¿no? Ese trabajo de plenitud, si le llamamos así, de autoconocimiento, de tomar conciencia, ¿no? sobre uno mismo y sobre lo que le interesa, sus prioridades, cómo luego van a sumar en la empresa, ¿no? Mucho más, ¿no? Que en otro caso podrían llegar a restar. Y David, tengo una curiosidad y es cómo, pues, has contado un poco cómo nace CyberClick y, y me gustaría saber cómo, ¿no? Que además has comentado que nace de una manera relativamente tradicional y tal. eh, ¿qué evento es el que a ti te hace, digamos, escribir el libro de la empresa más feliz del mundo o hacer ese cambio de clic de decir, hay otra manera de relacionarnos que no es la que podemos conocer más, ¿no? Que es la más usual. Sí, esto es una inquietud personal, ¿no? O sea, a mí la parte profesional siempre me ha motivado y me ha motivado mucho el aprender. Y yo he entendido la parte profesional como una forma de mejorar a nivel personal desde siempre, ¿no? Entonces, era algo que yo tenía claro, es decir, yo también soy emprendedor porque no me apetecía estar en una empresa tradicional, ¿no? Ya, la verdad es que estuve muy poquito tiempo y siempre me han tratado muy bien, pero ya pude identificar en diferentes empresas esos conflictos que se dan por el ego, que si, oye, yo soy el director de producción, tú eres el director financiero, no nos hablamos. Ese tipo de cosas yo las quería evitar, ¿no? Por eso también el emprender, ¿no?
Entonces, al principio éramos 3 cofundadores, unos inversores, entonces a veces, bueno, pues tampoco tienes mucho know-how y hicimos lo que pudimos buenamente, pero llegó un momento en el que los cofundadores que éramos marcharon de la compañía, uno pues porque se fue a vivir al norte de España, estaba en Madrid y se fue al norte, entonces dejó el proyecto, y la otra persona también porque, bueno, fueron años difíciles porque petó la burbuja.com, era una crisis en nuestro sector muy profunda, y le salió una oportunidad buenísima para dirigir un proyecto en París y me dijo, oye, yo si no te importa, digo, no, adelante, ¿no? Es una gran oportunidad. Entonces, claro, llega un momento que yo me quedo solo, y entonces ahí es cuando digo, bueno, ahora sí que esto ya depende 100% de mí, es decir, ahora ya no. Entonces, voy a intentar aprender cómo mejorar, ¿no? Y es verdad que yo tenía una inquietud, o sea, yo sabía que no lo estábamos haciendo bien, y esto lo conté en una charla TED, ¿no? Que yo o sea, yo vi algún día que no me apeteciera la empresa, como, ostras, no me apetece ir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no había sabido crear la cultura adecuada o la forma de hacer las cosas adecuada. Entonces, eso me llevó pues a un proceso de aprendizaje que fueron muchos años, ¿no? De estar pues leyendo y yendo a eventos, ¿no? Y hice muchas cosas, y a partir de aquí, pues bueno, fue cuando fuimos encontrando el modelo, y entonces el tema del libro nace un poco porque es verdad que todo esto, claro, fue un proceso progresivo, ¿no? Fue poco a poco, fuimos como mejorando, y cada año pues había muchas cosas que estaban mal, pero había cosas que estaban bien, ¿no? Y poco a poco iba mejorando. Entonces yo empecé a dar charlas justamente en temas de emprendeduría en Seed Rocket, que nos juntamos varios emprendedores de la primera etapa de Internet, y dábamos, digamos, acompañábamos a emprendedores jóvenes con nuestra experiencia. Ahí dábamos charlas, ¿no? Y ahí pues estaban, pues yo que sé, de los fundadores de Atrápalo, de empresas del grupo Intercom, de Infojobs, de Softonic, bueno, había muchos de idealistas de muchas empresas, ¿no? Y entonces yo empecé a dar una charla que para mí era muy importante, que era esta de cómo organizar bueno, ahí le llamaba a la empresa de cómo crear el equipo A. O sea, empecé a dar esa charla, y esta charla pues gustaba mucho, o sea, realmente el feedback era como muy positivo, no era como, wow, ostras. Y claro, yo también había vivido en mi primera persona lo que había supuesto, ¿no? De decir, oye, de no tener ni idea de cómo hacerlo a tener una serie de principios, a tener una serie de ideas claras, pues todo mejora mucho. Entonces me di cuenta que a la gente le gustaba mucho este tema, ¿no? Y cosas que hacíamos nosotros les sorprendían. Entonces de ahí me empezaron a llamar para dar charlas, pues a veces en asociaciones, en eventos, en alguna empresa. Entonces, claro, es que realmente hay un vacío, ¿no? Es decir, nosotros estamos viviendo una realidad que va pues un poco delante de lo que parece la tendencia, ¿no? Y entonces ahí salió la idea de escribir el libro. Digo, oye, pues esto mismo, ¿no? Para poder llegar a más gente, pues lo puedo también poner en un libro y compartirlo, ¿no? Y de ahí nace la empresa más feliz del mundo, que también, bueno, ahí había el tema de, oye, siempre uno quiere tener hijos, plantar un árbol y escribir un libro. Y entonces los hijos ya tenía 2, luego nació el tercero, y el árbol que lo había plantado me quedaba el libro. Además es muy ameno porque es un libro como de management, ¿no? Pero realmente es una historia, o sea, estás como leyendo una especie de novela, con lo cual además se agradece, ¿no? Porque normalmente estos temas se tratan, pues eso, en otro tipo de libro, ¿no? Con lo cual es muy, muy ameno. Y así como para terminar un poco este bloque de nivel organización, me gustaría un poco que hicieras quizás una comparativa, habiendo tenido también la experiencia de cosas que funcionan mal, ¿no? en esa parte de relacionarnos un poco más tradicional, que hicieras una comparativa de realmente qué es lo que cambia cuando una empresa empieza a relacionarse de otra forma, ¿no? Pues con equipos, bajo, ¿no? Autogestión, a trabajar la plenitud en todas las personas de la organización. ¿Cuáles son los cambios más fundamentales para poder inspirar, ¿no? A otras, como tú dices, ¿no? Todavía, igual que cuando tú dabas esa charla, parece que la tendencia todavía va en otra dirección, ¿no?
Entonces, poder iluminar el campo de posibilidades con este tipo de cosas contadas desde empresarios en primera persona, pues es de mucho valor, ¿no? Sí, a ver, lo primero es decir que yo no sé si es para todo el mundo, para todas las organizaciones, ¿no? Es decir, que a lo mejor hay organizaciones que están muy bien con un modelo tradicional. Y al final, afortunadamente, el mundo es muy diverso, ¿no? Y habrá gente de todo, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir con esto es que lo que yo cuento no es lo mejor. O sea, es lo mejor para mí de lo que yo conozco, ¿no? A lo mejor mañana conozco otra cosa y te digo, oye, pues ya no es lo mejor, ¿no? Pero de lo que yo conozco hasta ahora, para mí y para las personas que formamos el equipo, es lo mejor. Entonces, ¿qué cambia? Para mí cambian las miradas y las sonrisas de la gente, ¿no? Es decir, que en un entorno muy jerárquico, muy autoritario, tú ves a la gente como un poco de frustración, ¿no? En su mirada, ¿no? Y a veces incluso miedo, ¿no? De, oye, no tengo un control de lo que pasará. Cuando cuentas con las personas, de repente ves que, oye, pues que se sienten valoradas, ¿no? Y que se sienten parte de lo que está pasando. Y entonces, a nivel práctico, también lo que mejora es el día a día de todo el mundo, ¿no? O sea, es muy distinto. Oye, estamos aquí pensando en el bien común, de que partimos de que nos intentamos ayudar, de que cada uno intenta dar lo mejor de sí, y entonces tu día a día mejora mucho, ¿no? Todo es como más fácil, es más fluido. Y ahí sí que me gustaría resaltar que no se confunda, ¿no? Que no quiere decir que no haya problemas, que no haya dificultades, que no haya días muy complicados y haya días muy difíciles, como en todas las empresas. Evidentemente, si no, no estaríamos vivos, ¿no? O sea, la realidad es que la vida está llena de retos y de dificultades, ¿no? Y tienes momentos buenos, momentos bajos, ¿no? Y parece que no, ¿eh? Porque si miramos todo por Instagram, parece que la vida Ya. es perfecta, ¿no? Pero luego no es así. Entonces, en una empresa que trabaje de esta forma, tiene retos. Nosotros a veces tenemos retos de resultados económicos, de proyectos que se tuercen. Bueno, como todas las empresas, ¿no? Lo que pasa que la forma de resolverlos, al menos de lo que yo conozco, creo que es más eficiente. Se fomenta el diálogo, las personas involucradas se les hace partícipes, pueden tomar decisiones. Yo creo que esto facilita mucho, ¿no? El que las cosas se desencallen y se vivan de otra forma. Y luego, fomentar esa comunicación, ¿no? No sé, yo hace poco hablaba con un amigo mío que está en una multinacional y me explicaba esto, ¿no? Que había estado en una reunión donde era de varios departamentos y justo un departamento o una persona, la responsable de aquella área de negocio, justo delante del CEO, explica el problema de un proyecto que dices, oye, esto lo estás haciendo para hacerme quedar mal delante del CEO, ¿no? Porque esto me lo podrías haber dicho tú hace una semana, hubiéramos hecho equipo, yo estaría encantada contigo, tú conmigo, sumamos, pero no. Hay esa gestión casi infantil del ego, ¿no? Dentro de las organizaciones, que esto nosotros partimos de la base que todo lo que se hace es con buena fe. O sea, seguro que yo voy a hacer algo que va a afectarle a una persona, seguro, pero no lo hago con mala fe. Entonces, si lo podemos hablar, si tú me lo puedes contar, pues podremos encontrar una solución. Pero claro, si yo no lo sé y tú asumes que yo lo estoy haciendo de mala fe, entramos en una espiral negativa. Tú te lo vas a apuntar ahí, venga, a este se lo voy a devolver, ¿no? En cambio, si puedes venir a mí y decirme, oye, mira, David, que esto que me ha pasado, me ha afectado, me ha hecho sentir mal, pues disculpa, no era consciente, vale, pues a partir de ahora lo cambiaré, ¿no? Porque esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces, poder crear este tipo de relación, yo creo que, bueno, cambia mucho el día a día. Nosotros siempre decimos, oye, partimos siempre de la base de que cualquier cosa es con buena fe. Y eso lo sabemos seguro, que la gente que está en CiberClick, por el proceso de selección, por cómo trabajamos, sabemos que lo hacen con buena fe. Si hay algo que no va bien, entonces tenemos que hablarlo, porque seguro que esa persona querrá buscar una solución igual que tú. Claro, de hecho, en el fondo todo tiene que ver un poco con hacer explícito, ¿no? O traer a la superficie cosas que muchas veces están ahí, están implícitas, pero que no somos capaces de ver, ¿no? Como por ejemplo estas tensiones que muchas veces tenemos, como tú dices, ¿no? Y nos las guardamos, ¿no? Y empezamos con las suposiciones, ¿no? Entonces suponemos y entonces entramos en esta espiral. Y esto pasa con muchas cosas, ¿no? En la empresa tradicional, ¿no? Que al no poder tener a lo mejor esos espacios de confianza, no traemos a la superficie cosas que están por debajo y claro, en el fondo están operando. Y también pasa con lo que hablábamos antes de decir, muchas veces no somos conscientes de nuestras prioridades porque no las trabajamos o por lo que sea,
Entonces muchas veces entra en conflicto con cosas que hacemos en la organización y existe un conflicto y eso te lleva a cosas que restan más que suman, pero muchas veces ni siquiera somos tan conscientes. Tenemos a lo mejor malestar o frustración, ¿no? Y entonces todo se retroalimenta por el lado negativo, ¿no? Entonces, Exacto. es súper importante esto que dice de que no se habla, ¿no? De que cuando hablamos de autogestión no estamos hablando de que no haya problemas, de que todo sea, ¿no? Todo feliz, sonrisa fácil y todo sale bien siempre, ¿no? Sino tiene más que ver quizás con la actitud con la que nos enfrentamos a las cosas, ¿no? Y eso marca la diferencia. Exacto, sí, sí, es un tema de cómo miramos a las cosas, ¿no? Y tener esa actitud constructiva, de, oye, vamos a construir juntos. También hay una cosa que en una de las entrevistas salió que creo que también sirve para desmitificar un poco el tema de la autogestión, ¿no? Que hay como muchos mitos en torno a ella, que tiene que ver, por ejemplo, con los despidos, que de hecho en el libro hay una salida, ¿no? De un miembro y además como que se expone como incluso la organización de alguna manera no solo le facilita la salida, sino que porque era una persona que no era feliz o no sentía que estaba pudiendo desarrollarse dentro de la organización. Y entonces incluso la organización luego le facilita el camino posterior, que esto también tiene mucho que ver con las empresas autogestionadas, con este cambio de mirada del despido, ¿no? Muchas veces, y a mí me ha pasado, confundimos, ¿no? El decir, parece que despedir a alguien es lo peor que le puedes hacer a una persona, y muchas veces desde la autogestión se toma otra mirada, ¿no? Si la persona no es feliz en esta organización y hacemos todo lo posible para que sea, pero sigue sin ser, quizás esa persona tiene que encontrar otro sitio donde pueda encajar, ¿no? Y no es esa organización. Y cómo ese cambio de mirada, ¿no? Se da, y cómo lo vivís vosotros en CiberClick. Sí, no, 100%, o sea, al final, si alguien no acaba de estar bien, lo mejor es que le puedas facilitar la salida, ¿no? De buscar la fórmula para que esa persona acabe haciendo lo que más le motive y lo que le llene. O sea, para mí este principio es básico, es decir, oye, si estás aquí es porque quieres estar, si no, no tiene sentido. Entonces, esta parte de la salida sí es importante. Uno, trabajar bien en quien no encaje, o porque no le gusta, o porque no acaba de encajar por la cultura o lo que sea, pues hacer la salida lo más humana posible, ¿no? Que digas, oye, dentro de lo difícil que es la situación, pero al menos vamos a hacerlo con humanidad y ayudándote en la medida que podamos, ¿no? Si eres una gran empresa, pues da todo lo que puedas, y si no tienes recursos porque acabas de empezar, pues bueno, al menos contactos o intentar buscar la fórmula de ayudar a esa persona. Y luego estaría también las salidas por un cambio vital, ¿no? Nosotros afortunadamente tenemos muy poquitas, pero se dan. Entonces, bueno, al final, pues también no pasa nada. Es decir, oye, esta persona ahora quiere hacer una evolución. Ahora tenemos una persona que quiere cambiar quiere probar en el mundo de startups, un tipo de trabajo concreto que nosotros todavía no hacemos mucho. Pues no pasa nada. O sea, al final, oye, el tiempo que has estado, casi 4 años, todos encantados. Oye, es una pena, sí, pero las puertas quedan abiertas y vete a saber tú, la vida es muy larga, ¿no? Y que tenga mucha suerte. Entonces, eso también en el segundo libro también hablaba de ello, de que al final, antes sí que una persona estaba para toda la vida en una empresa, pero a día de hoy, uno de los personajes, pues oye, está muy contento en el trabajo, pero quiere cambiar y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Al final se trata de las dos cosas, ¿eh? Uno, que la empresa ayude a la salida, y luego que la persona también piense un poco en la empresa, ¿no? Que no diga, bueno, pues mira, cojo, me voy, sino, oye, pues intenta buscar, avisa con un poquito de tiempo, da margen para que se pueda buscar una persona, ¿no? Intentar buscar por los dos lados que la salida sea como muy positiva y que todo el mundo se quede, oye, hemos trabajado juntos 4 años, los que sean, o 2, o nos ha ido muy bien, todos contentos, y lo que decimos, ¿no? La puerta la dejamos abierta para cualquier cosa. Pues bueno, con esto un poco vamos a pasar a la otra parte, que ya es la parte final, que te comentaba que una de mis inquietudes es poder quizás entrever la manera que podemos tener de escalar
estas nuevas formas de hacer o de relacionarnos, ¿no? Para mí, el origen de todo parte en la forma en que los seres humanos nos relacionamos, ¿no? Pues con el entorno, con los otros y con nosotros mismos, ¿no? Es como el origen de todo, es esta frase del pensamiento crea el mundo, ¿no? Entonces, estamos viendo cada vez más este cambio de paradigma o cada vez hablamos más en el entorno organizacional, de empresa, ¿no? De organización. Pues ya tenemos, pues eso, tenemos grandes referentes también, como el libro de Frederic Laloux, de Reinventar Organizaciones, y otros muchos que se escribieron antes. Recuerdo, por ejemplo, hay un manual de management de los años 80 que surge en el MIT, que es la quinta disciplina, en el que realmente si uno se lo lee, están todas las bases de este nuevo paradigma que defiende Laloux, ¿no? Que, bueno, hace toda la parte, ¿no? Esta que es muy brillante de incorporar todo eso dentro de la teoría evolutiva, ¿no? Laloux, pero digamos que llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Un poco dándole vueltas a, oye, el mundo cambia, el mundo es diferente, es mucho más complejo, ¿no? Y no podemos seguir relacionándonos de la misma manera que cuando surge la revolución industrial, ¿no? Que es un poco de donde bebe esta forma actual que tenemos de organizarnos, incluso de educar, ¿no? Los colegios siguen siendo prácticamente con la pizarra digital, pero en el fondo siguen siendo prácticamente iguales que entonces, ¿no? Y sin embargo el mundo ha dado muchas vueltas ya, ¿no? Una de mis inquietudes es, oye, dentro del mundo organizativo ya incluso sabemos si una empresa quiere transformarse en una empresa autogestionada, ¿no? Una empresa de futuro de las que hablamos ahora. Ya sabemos incluso qué palancas hay que tocar, qué tipo de cosas hay que ir introduciendo, pero si pensamos en cómo escalar eso al territorio, ¿no? Por ejemplo, en España podemos pensar en una comunidad autónoma. Yo tengo un laboratorio de pruebas en Cantabria en mi doctorado, ¿no? De decir, oye, ¿cómo podemos escalar eso al territorio, que al final es una unidad mucho más compleja, ¿no? O sea, sube mucho la complejidad, con lo cual las cosas que no funcionan en una organización, quizás tenemos que ver la manera de adecuarlas en un entorno en el que ya no tenemos quizá ese paraguas legal, ¿no? Que es la organización, que de alguna manera tiene ciertas reglas del juego que lo hacen más fácil. Entonces, ¿cómo poder escalar eso a un territorio? Porque un poco las hipótesis que yo tengo en mi tesis doctoral es que si cambiamos la forma que tenemos de relacionarnos dentro de los territorios, seremos capaces de construir lo que yo considero que son ecosistemas netamente innovadores, que no son solo ecosistemas de emprendimiento, de nuevos productos y servicios al mercado, de desarrollo tecnológico, sino que es un concepto de innovación mucho más profundo, ¿no? En el que todas las organizaciones y todos los sectores del territorio se organizan de una determinada manera en el que cada uno aporta lo mejor de sí para trascender lo que hay y poder de verdad aportar al bien común, ¿no? Y esto surge también un poco con el tema del COVID, con esta sensación de siempre que se da un diálogo social, ¿no? Vamos, en nuestro país o en nuestros territorios, como en otros países, ¿no? También he vivido en el extranjero y lo he vivido en diferentes países. Parece que siempre que hay un diálogo social hay una parte que gana y otras que pierden, ¿no? Y luego se da otro diálogo y a lo mejor se invierte, ¿no? Y gana una parte y pierde las demás, pero parece que nunca hay como un win-win de todos, ¿no? Y de trascender quizás eso y de aportar al bien común. Entonces, como estoy en plena tesis con la revisión de la literatura, pero también prototipando, nos ha acompañado el MIT en un prototipado que hemos hecho en Cantabria y están saliendo cosas muy interesantes. Siempre me gusta preguntar a los entrevistados qué opinan sobre este tema de si ven posible ese escalar esas nuevas formas de relación de las organizaciones del futuro al territorio, o de qué cosas creen que son como las bases de todo, ¿no? Sin lo cual no se podría dar un cambio. La verdad es que no lo sé, porque yo llegué a todas las conclusiones con el doctorado, que lo leeré con mucho interés. Pero, a ver, yo lo que te puedo decir, claro, cuando ya vamos más allá de una organización, ¿no? Que es un territorio, aquí, ¿cuál es el problema? Para mí, al final, son
son los dogmas, las ideas preconcebidas, ¿no? Y el irnos cada uno a nuestra parcela, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar y que tenemos que mejorar, ¿no? Y además, justamente en un momento como el actual, es, digamos, donde nos vamos a los extremos, ¿no? Cuando hay estas crisis económicas, donde se produce estas diferencias, ¿no? Entre las personas que más tienen y las que menos, esto normalmente nos dice la historia que acaba normalmente mal, ¿no? Y acaba con, digamos, con sistemas políticos un poco extremos. Entonces, claro, esto para mí, ¿cómo lo podemos cambiar? Si tuviera que hacer una síntesis sería, esto solo lo puedes cambiar desde el pensamiento, digamos, que piense en el bien común, ¿no? Es decir, que diga, vale, ¿qué trasciende a mí y tiene un impacto para todos, ¿no? Que parece que no, que estamos consiguiendo ponernos de acuerdo en el medio ambiente, ¿no? Parece que estamos llegando a algún tipo de consenso en que, oye, si no hacemos algo, pues esto nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, claro, necesitamos encontrar esos espacios, ¿no? Y esa forma de pensar distinto. Y ya te digo, yo no soy un experto ni mucho menos, pero para mí al final volvemos a la persona. Es decir, para poder pensar en el bien común, necesitamos personas que tengan un nivel de autoconsciencia pues medio alto, ¿no? Que sean capaces de pensar no solo en su ombligo, sino que piensen un poquito más allá y que cuando hagan acciones piensen, bueno, ¿y esto cómo impacta? Y se quiten a la vez de los dogmas, ¿no? Es decir, que digamos, oye, por muy de izquierdas que seas, ¿no? Por muy de derechas, digo, oye, dejamos un momento y vamos a pensar cuál podría ser una solución que nos funcione a todos, ¿no? Y aquí, para mí hay otro tema que sería también luego los datos, ¿no? Es decir, claro, vivimos en un mundo de datos, pero que están pintados de distintos colores, y entonces parece ya que distorsionamos. Yo creo en potenciar a la persona, darle de pensamiento crítico, facilitarle mucha información que pueda ser cuanto más analítica mejor, y esa persona, digamos, entonces que sea capaz de su alrededor construir esos territorios, esos espacios comunes que mejoren el territorio. Ese para mí sería la lógica. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, ahí, o sea, seguro que no va a ser fácil, pero para mí partía casi del principio, es de la educación, ¿no? Es decir, lo que tenemos que asegurarnos es que las personas que son adolescentes o jóvenes ahora salgan con unos valores que luego les permitan tener un estilo de relación distinta, ¿no? Y no nos vayamos a ese extremismo. Yo tengo que decirte que durante semanas me he estado planteando lo de Twitter, porque hay tanta... Como decía, yo no sé si quiero estar en Twitter, ¿no? Porque parece ahí que puedes volcar todo lo que te viene ahí y vomitar cualquier idea. Entonces, ahí lo que necesitamos es gente que tenga autocrítico. O sea, ¿vale la pena que yo me dedique un minuto de mi tiempo a criticar a esta persona o sus ideas? Pues quizá ese minuto del tiempo debería dedicarlo a pensar, oye, tiene una razón, voy a mirar su punto de vista, voy a ponerme en sus zapatos, voy a pensar si podemos juntarnos y dedicar un tiempo a algo positivo, ¿no? Y eso parte de la educación. Yo antes de la pandemia, unas semanas antes, yo viajaba mucho entre Madrid y Barcelona y me subía al AVE, que ya era como en mi casa, ¿no? A veces en el bar ya me reconocían, hombre. Entonces me siento y al lado van dos personas que te prometo se pasaron el viaje, eran 2 horas y media, 2 horas de reloj criticando a un compañero. 2 horas de reloj. Y yo pensaba, oye, esas 2 horas que os habéis pasado criticando todo lo mal que hace, todos los problemas que genera, el mal rollo, oye, ¿y si os sentáis, nada, 1 hora, los tres, os ponéis a hablar de forma poco franca, intentando construir, explicándole vuestro punto de vista desde la no violencia, ¿no? Desde construir? ¿No sería más productivo? ¿No aportaría esto más y conseguiríais una mejor organización, ¿no? Y al final se trata de esto, ¿no? De que todos tengamos autoconscientes, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Y seguro que, oye, pues que lo estoy diciendo y soy el primero que tiene que hacer ese ejercicio, pero
pero yo creo que parte de ahí, ¿no? De tener un poco esta mirada más del bien común, ¿no? Que también creo que las nuevas generaciones lo tienen más interiorizado, ¿no? O sea, yo pienso que es algo que llevamos de siempre, ¿no? Que el ser humano en sí ya es así, ¿no? Pero que conforme pasa el tiempo está más marcado, ¿no? Que quizás hemos pasado un bache en el que quizá pues, bueno, se miraba más de forma individual, ¿no? Sí. Y que quizás estamos ahora yendo más a pensar en lo colectivo y que todos estamos vinculados, ¿no? Es que ya no es, bueno, ya no es un tema ni de regiones ni de países, ¿no? Es un tema global, ¿no? O sea, la pandemia, ¿no? O sea, sí, podemos vacunar a toda España o todo Estados Unidos, pero si no se vacuna al resto del mundo, pues tampoco lo vamos a solucionar, ¿no? Y como este problema hay 50.000 que hay que pensar ya más allá de las regiones, sí, y pensar a nivel global. Totalmente. Bueno, me encanta la conversación. Se me han venido como dos ideas a la cabeza, así para cerrar. Una tiene que ver quizás con el nivel organizativo, que es, al final la humanidad surge alrededor de una hoguera. O sea, no debemos olvidar que lo realmente humano es conversar, es escuchar, es compartir, es siempre en grupo, ¿no? En conjunto. Y luego, por otro lado, estaba pensando, cuando hablabas de los dogmas, ¿no? Porque creo que una de las cosas que nos pasan es que confundimos nuestra identidad con nuestras creencias. Y las creencias cambian porque uno va creciendo, ¿no? Y lo que tú pensabas con 12 años no lo piensas con 20 y lo que piensas con 20 no lo piensas con 30, ¿no? Entonces, ser capaz digamos, como dice o como decía el biólogo Humberto Maturana, que me encanta, ¿no? Digamos que el ser humano es amoroso por naturaleza, ¿no? Decía, no es ni bueno ni malo, es amoroso, ¿no? Tenemos esa naturaleza, entonces no hace falta quizás que ahora planteemos otra teoría o otro dogma, ¿no? Porque eso en el fondo lo que tiene por debajo son unas creencias que hacemos como verdaderas y todas las demás falsas. Quizás lo que haga falta para hacer frente a los retos que tenemos es volver a esa humanidad, ¿no? De querer convivir con el otro, simplemente, ¿no? Querer convivir con el otro. Y creo que esta conversación ha tenido mucho que ver con estos aprendizajes, así que muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Pues a ti, oye, un placer y nada, te animo a seguir con estas entrevistas que las voy a seguir atentamente. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo.